Vamos a empezar un evento muy importante que está trabajando con el observatorio, que es el Observatorio Vida, y están haciendo investigaciones, estudios muy interesantes, sistemáticas, y la que nos aborda hoy, lo que vamos a trabajar hoy es sobre inteligencia artificial. Pero sobre todo en cómo gestionar esta inteligencia artificial generativa, principalmente en las empresas. Vamos a hacer una presentación. El equipo de trabajo que ha desarrollado toda esta guía, ¿no?, va a hacer una presentación explicando todos los diferentes aspectos de la guía y las conclusiones a las que han llegado. Y vamos a contar con José Carlos Vaquero, de GMV, con Cristina Mariscal, del Banco de España, con Natividad Pérez, también del Banco de España, y Manuel Ortega, del Observatorio. Pues, ¿empezamos? Muchísimas gracias. Bueno, pues primero muchas gracias a AEAE de Business School, a todos los que estáis aquí presencialmente y también desde casa, y a los compañeros del Observatorio que participan hoy conmigo en la presentación de este documento que hemos preparado. Si me permitís, mi introducción van a ser 5 minutos para daros un poco de contexto a todos sobre el Observatorio Vida y el motivo de esta ponencia, ¿no? Bueno, en 2017 publicamos, dentro de la Comisión de Nuevas Tecnologías, AECA es la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, y tiene varias comisiones de estudio. Y hay una comisión que es la de Nuevas Tecnologías, que en el año 2015 decidió hacer un estudio que nos encargó a varios de los que ahora somos miembros del observatorio, está conmigo Eva, que participó, Nati y yo mismo, en un análisis sobre el Big Data en las empresas españolas, ¿no? Tuvimos la suerte de, hicimos un documento sobre Big Data en la empresa, y lo que vimos fue el grado de desarrollo que tenía el Big Data en aquel momento ya. Hablamos, el documento se publicó en 2017, con ejemplos concretos como el de la industria 4.0. Fuimos a ver una empresa española que es una parte de una multinacional, se llama Tradema, que está dedicada a la producción de planchas de madera para la fabricación de muebles. Bueno, esta empresa es una industria 4.0. Cuando uno la ve desde fuera no se lo puede imaginar. Cuando uno entra, lo que se encuentra es con una industria mecánica, en este caso de hacer muebles o hacer chapa de madera, y lo que tiene es una cosa que se llama el gemelo digital, en donde lo que hacen es, con unos sensores, ser capaces de tomar datos Big Data y anticipar los posibles fallos en la maquinaria, de forma que habían conseguido que su maquinaria funcionase 24 horas al día, haciendo una prevención para que cualquier posible error que fuese a tener la máquina lo arreglaban antes de que sucediera. Vimos también Inditex, fuimos a Arteixo y allí nos enseñaron cómo eran capaces, también con tecnología punta, de gestionar sus 7.200 empresas que tienen tiendas que tienen en el mundo, desde Arteixo, con un sistema online, con Big Data, gestionando la productividad y el consumo de cada una de sus tiendas, ¿no? Bueno, cuando volvimos de esas dos presentaciones que nos hicieron estas empresas y esas dos experiencias, vimos que teníamos un reto como país, un reto las empresas y un reto la administración como consecuencia de Big Data y la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Y lo que hicimos fue una propuesta y desde AECA creamos el Observatorio Vida, que es el Observatorio de Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics. Y en él participamos empresas y administración. Empresas como Atos, como BBVA, BDO, Ernst & Young, Fujitsu, Indra, GMV, Mapfre, y administración, como Banco de España, el Colegio de Registradores, Instituto de Estudios Fiscales, el Instituto Nacional de Estadística, la UNED. Bueno, lo que hemos hecho ha sido desde ese momento trabajar en ayudarnos, en compartir experiencias en este nuevo entorno, que en aquel momento, en 2017, el entorno era el de la Big Data, ¿no?
aprendimos cómo crear comunidades de ciencia de datos, que es una cosa que en el Banco de España hemos creado, ayudados por la experiencia que han tenido otras empresas que antes que nosotros han hecho lo mismo, ¿no? Y lo que hicimos fue decir, vamos a empezar a hacer presentaciones al exterior. Inicialmente eran reuniones exclusivamente de los miembros del observatorio y desde hace 2 años lo que hacemos es semestralmente un encuentro en donde lo abrimos al público, a todos los asociados de AECA, para presentarles algunas de las novedades más recientes en este entorno. Y desde hace 2 años todo se ha ido centrando, hemos ido pasando del Big Data hacia la inteligencia artificial. Hemos tenido presentaciones en estos 2 últimos años de personas como Álvaro Barbero, David Cardona, Nuria Oliver o Lorenzo Cotino, en donde nos hemos centrado, como os digo, en inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. Las perspectivas tanto de la operativa, de cómo gestionarla, de la ética relacionada con la inteligencia artificial o incluso el entorno legal, que es una cosa que tratamos con Lorenzo Cotino. Y bueno, ese es el motivo por el que hoy estamos aquí, porque lo que hemos hecho dentro de este observatorio es generar documentos. El primero que hicimos fue sobre puesta en producción de procesos de usuario desarrollados con R o con Python, contarle a una empresa cómo un proceso de usuario puede ponerse en producción con un sistema debidamente securizado. Y ahora este segundo documento, que es el que presentamos hoy, lo que vamos a hacer es hablar un poco, lo van a hacer mis compañeros del Observatorio Vida, qué es la inteligencia artificial generativa, cómo está impactando en las empresas, cuáles son los retos a los que se están enfrentando las empresas, cómo se gestionan los distintos modelos de gestión de la inteligencia artificial generativa y, por último, las lecciones aprendidas. Y con esto yo termino y ya paso la palabra a los que van a contar precisamente el contenido del documento. Así que muchas gracias. Pues estamos observando cómo la inteligencia artificial generativa pues está transformando la forma en la que las empresas interactúan con sus datos, con sus internos, con sus clientes, con sus empleados, ¿no? Y hay algunas ya funcionalidades de este tipo de tecnología que se están consolidando en las distintas empresas como líneas de trabajo claramente eficientes. Básicamente a nivel interno, ¿no? Las primeras experiencias que las empresas nos están contando, cómo están aplicando la inteligencia artificial generativa, dado el riesgo que tiene de las alucinaciones, es probarlo a nivel interno. Una forma de optimizar las consultas que se realizan dentro de una organización. Como sabemos, las distintas áreas de una organización se generan datos e información que se utilizan para la toma de decisiones. El hecho de que se pueda consultar a través de un chatbot con un lenguaje natural, hacer este tipo de consultas y obtener una respuesta rápida, permite acercar mucho más, lo que está permitiendo inteligencia, la toma de decisiones al ciudadano. Si además tenemos en cuenta que la inteligencia artificial generativa no solamente permite extraer de forma eficiente y muy significativa información de documentos, sino también de audios y de vídeos, pues está manifestándose como una tecnología realmente que ayuda en la eficiencia de negocios relacionadas con toda la gestión de reclamaciones, de redacción de contratos, de análisis, de gestión de toda la facturación de las empresas, gestión del análisis de los requisitos que son importantes a la hora de ir a la oferta pública en las empresas. Y además, si nos acercamos y nos aproximamos al mundo del marketing digital, realmente este tipo de inteligencia artificial generativa está revolucionando este mundo, porque realmente está demostrando ser bastante innovadora y creativa con su participación o creación de documentos en redes sociales, en blogs, la generación de documentación o publicidad realmente es muy atractiva. Se adapta mucho a las necesidades de los usuarios. Eso ya lo hacía la inteligencia artificial tradicional, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de inteligencia es mucho más aparente, más explosiva, más creativa y más amigable.
Entonces, realmente es un sector que está muy revolucionado por este tipo de aparición. Bueno, en el mundo de la programación y de los programadores, realmente está demostrando ser un copiloto bastante eficiente, porque los programadores se aproximan a los desarrollos ya a través de la inteligencia artificial generativa. Con una primera aproximación está liberándoles de tiempo para que se puedan dedicar realmente a afinar esos programas y realmente aportar valor donde realmente se necesita un conocimiento muy experto. Y ya en el mundo también de la educación, esta inteligencia permite a gran velocidad generar nuevos materiales didácticos que se adaptan con facilidad al aprendizaje y a las necesidades también de los usuarios, con lo cual está demostrando también que está mejorando mucho la experiencia de usuario, ¿no? Es muy próximo el resultado que se obtiene y la experiencia de los usuarios pues es muy positiva y por tanto engancha y estimula el uso de este tipo de inteligencia. En el documento este que estamos comentando, algunas de las empresas del Observatorio Vida han querido compartir con nosotros algunas de sus primeras experiencias, desarrollos que se están realizando en estas empresas para ilustrar un poco cómo están pilotando esto de la inteligencia artificial generativa. Así que la empresa Minsight del Grupo Vida, del Grupo Indra, ha desarrollado una plataforma de planificación financiera que denomina Conversaciones Naturales para decisiones financieras claras, que permite todo el tema o permite el acceso a la planificación financiera. Esto ya existía con inteligencia artificial normal. Lo que pasa es que sí que hay que reconocer que existían determinadas barreras, incluso de conocimiento que había que tener de temas, productos financieros y demás, y también de tecnología un poco para poder gestionar esas plataformas. El poderlo hacer con el uso del lenguaje natural permite que se pueda explotar para el público en general, que por tanto esta actividad sea mucho más atractiva para la gente más usable, ¿no? Eviden del grupo Atos ha desarrollado, como os decía, a nivel interno un asistente conversacional generativo que llaman Evia, para relacionarse con toda la información que existe en una empresa, que muchos de los empleados dedicamos tiempo de cero valor añadido a la organización para ver las vacaciones, nuestras necesidades, las condiciones laborales, seleccionar o rellenar un impreso y demás. Este tipo de aplicación permite el acceso a toda esa información con lenguaje natural. E incluso si le concedes determinados permisos, te reserva una plaza de parking o te hace una solicitud, te reúne una solicitud para cualquier cosa que se necesite en la propia organización. Por tanto, incrementando la productividad o mejorando la productividad de los empleados. Informa del Grupo CESTE, que es una empresa que se dedica también a facilitar información económico-financiera entre las cosas de sociedades no financieras, con los estudios analíticos que obtiene, las variables que obtiene con la información de estas empresas, hace con inteligencia artificial generativa una primera aproximación, redacta un primer informe de la situación económico-financiera de esa empresa y el analista realmente es que finalmente hace una lectura final y ya es responsable, ¿no?, del informe final, ¿no? Entonces, permite también una optimización de los tiempos de personal. Por mi parte, solamente poner encima de la mesa algunos de los casos que ya es un hecho en las distintas empresas que están utilizando inteligencia artificial generativa. Oportunidades, desafíos y límites. Nuestro compañero Juan Carlos nos lo va a contar. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es José Carlos Vaquero, vengo de la empresa GMV. Bueno, quiero agradecer tanto a ECA como Vida y a EAE School la posibilidad de compartir con vosotros nuestra experiencia, ¿no? Porque permitimos una pregunta y yo ya me sé la respuesta, ¿vale? ¿Quién de vosotros utiliza la IA generativa? ¿Nadie? Nadie usa Copilot. Nadie la usa. Tienen profesores, ¿eh? O sea que no... Bueno, ya vamos, que no lo use, le falta tiempo, ¿vale?
Pero os quiero mostrar aquí pues, qué oportunidades y, como bien ahí, desafíos nos estamos encontrando en la empresa, ¿vale? Porque es cierto que estas tecnologías, todos conocéis el famoso ChatGPT, pues ha sido, nos ha acercado esta inteligencia artificial a todos nosotros de una forma muy, muy sencilla. ¿Vale? Es verdad que estamos utilizando en las empresas desde hace tiempo, pero ahora es que está a tiro de clic. ¿Vale? Bueno, ya hemos hablado de algunos ejemplos y que estas oportunidades que nos da la inteligencia artificial pues es muy grande. Es verdad que ya con la inteligencia artificial, que no me gusta denominarla tradicional, pero que al final se trata así, ¿vale? Pues fundamentalmente lo que siempre estamos buscando con este tipo de tecnologías era muchas veces automatizar muchos procesos en las empresas. Esos procesos repetitivos, de poco valor añadido, pues nos permite esta inteligencia artificial poder, bueno, pues librarnos de ese trabajo. Pero claro, ahora con la inteligencia artificial generativa, que ya hemos dicho que entiende nuestro lenguaje, cosa que decíamos hace poco que era propio exclusivamente de los humanos, bueno, pues esto nos ha roto todos los esquemas y hemos ido a mucho más allá. Ahora somos capaces de automatizar muchas más cosas porque es que las máquinas hablan como nosotros. ¿Vale? Y de hecho, un sitio donde ha habido una revolución brutal es la relación con nuestros clientes o con nuestros iguales o nuestros compañeros, ¿no? Porque, como les hemos dicho, es capaz de hablar en nuestro mismo idioma. No solamente hablar, sino que también incluso nos entiende, ¿de acuerdo? A veces incluso demasiado. Y otra cosa también muy importante que tenéis que tener en cuenta es que con la tecnología de la inteligencia artificial o el machine learning que estamos utilizando desde hace mucho tiempo, hasta 3 años, el tema de hacer un sistema que sea capaz de aprender lo que están aprendiendo estos sistemas actualmente era súper costoso, muy costoso. Nos hacía falta miles, si no millones de datos para poder entrenar esos modelos. ¿Vale? Y sin embargo, la inteligencia artificial generativa, o también por debajo están lo que llamamos modelos fundacionales, permite que con muy poquitos datos seamos capaces de conseguir unos grandes resultados. Enseñándoles un poquito, somos capaces de hacer cosas que hace 4 años ni nos podíamos imaginar. ¿Vale? Y además esto también nos está permitiendo poder adaptar y escalar estas automatizaciones que ponía yo en el principio, en el primer punto, ¿no? La verdad que nos está revolucionando la forma de abordar los problemas. Y también lo hablamos antes. No solamente nos ayuda a quitarnos trabajo repetitivo, sino que también tenemos un compañero que si tienes una duda a las 3 de la mañana, pues te es capaz de contestar. Y no solo contestar, sino que también te ayuda a reflexionar, a poner puntos de vista distintos, a generar contenido. Hemos dicho textos, vídeos, imágenes, audios. Es decir, que tenemos aquí una herramienta que nos entiende ya. No es un sistema de información pasivo, sino que ya empieza a ser algo activo, que es capaz de nutrirnos, incluso aprender. ¿Por qué no? Sin embargo, nos encontramos dentro de la empresa con una serie de desafíos. Una serie de desafíos porque, digamos, no lo podemos utilizar libremente esta tecnología, ¿vale? Fundamentalmente, las empresas, y yo creo que poco a poco tenemos que ser los ciudadanos también, ser más conscientes con la privacidad de nuestros datos y la gestión de esos datos que tenemos como propios o de nuestras empresas. ¿Vale? Sabéis que todos estos sistemas lo que se hace es un feed de datos, millones, ingentes volúmenes de información, de este Big Data, pero tenemos que ser conscientes de qué le estamos dando, ¿no? Y ser conscientes de la privacidad de nuestros datos, ¿de acuerdo? Y eso es súper importante para una empresa. Luego toda la parte de ética y autenticidad, en el sentido de que antes mencionamos que estos sistemas que hablan nuestro idioma son muy convincentes y nos pueden engañar y no nos damos cuenta. Estas famosas alucinaciones son tremendamente convincentes.
ser críticos cuando veáis un resultado de estos sistemas, ¿vale? Es inteligencia artificial, pero hace falta inteligencia natural para poder sacar un buen resultado. Respecto a la ética, estos sistemas al final están entrenados con datos de nuestro mundo. En nuestro mundo al final venimos de una historia pues, con muchos sesgos, porque no vamos a negar. O sea, si tú le preguntas a uno de estos sistemas que describa un médico, pocas veces te va a poner una doctora. Sí te va a poner una enfermera. Es decir, hay que tener en cuenta todos esos sesgos y esa ética que podemos tener. De hecho, hay casos ya documentados que se han estado utilizando este tipo de inteligencias para seleccionar currículums en ambientes tecnológicos y, bueno, le damos más peso a los hombres que a las mujeres. Tenemos que ser conscientes que detrás de esta tecnología hay que ver cuál es el valor ético y si se están cometiendo, ¿no? Se están cometiendo una serie de desigualdades, ¿no? Por supuesto que también nos está dando una serie de desafíos internamente. Antes, bueno, tenemos nuestros procesos internos y ahora se está viendo que toda esa documentación que generamos, todos esos datos que generamos, puede haber un fin detrás de ese. Entonces tenemos que pensar mejor cómo hacer todos estos procesos dentro de las empresas. De hecho, ahora mismo hay muchos procesos que se están actualizando para que luego puedan ser utilizados esos datos que generamos por la IA, ¿vale? Por supuesto, tenemos que saber cómo tomar esas decisiones y explicar el por qué. Si yo estoy seleccionando un currículum y no otro, ¿cuál es el motivo? ¿Porque no se adapta al perfil que yo estoy buscando o porque es hombre o mujer? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Puede ser que estemos cayendo en unos graves problemas de ética, ¿no? Y de ahí que tenemos que saber el cómo están tomando estas decisiones, ¿vale? Son sistemas tremendamente complejos y muchas veces, seguramente habéis oído hablar del concepto de caja negra, se comporta como una caja negra, no sabemos cómo tomar esas decisiones. Bueno, y antes lo mencionamos también en la comida, la escasez de talento. Es verdad que en este mundo de la inteligencia artificial, el mundo va muy deprisa. Salen evoluciones tecnológicas día sí, día también. Honestamente, a mí casi no me da la vida para leer todas las noticias. Es que no me da la vida. ¿Y por qué está asociado a la escasez de talento? Porque es que este talento se tiene que estar autorreciclando constantemente. Ya no vale estudiar una carrera, sacarse un título, presentar el proyecto fin de carrera y ya con eso lo tengo todo. No. Desafortunadamente vivimos en otra época. Y es una época en la que nos tenemos que estar autorreciclando constantemente. Y ese talento que es capaz de adquirir nuevos conocimientos en su día a día es fundamental para las empresas. Y luego, por otro lado, también nos está poniendo contra la pared a las empresas un poco cambiar los paradigmas de cómo trabajamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que estos sistemas que son estadísticos, estocásticos, o lo que vamos a llamar, nos pueden ayudar mucho, aunque no tengan una certeza absoluta, ¿no? Y nos pueden ayudar digamos, a fomentar la innovación dentro de nuestras organizaciones. De hecho, es ahí un poco donde vemos una clara límite que estamos enfrentándonos en las empresas. Oye, ¿cómo integro estos copilotos? ¿Cómo integro estos agentes que me ayudan a pensar y a repensar dentro de las organizaciones? Por supuesto, lo que acaba de comentar, nos tenemos que estar reciclando constantemente. Esa formación, este desarrollo del talento, tiene que ser continuo. Lo siento, chicos, nos ha tocado vivir esta época. Tenemos que adaptar estos procesos, los he mencionado antes, para poder aprovechar mejor la inteligencia artificial, generativa o no. Nuestros procesos tienen que generar datos de una forma muy concreta. A veces despreciamos datos de ese sensor de la fábrica de chapas. Ahora no. Ahora es súper importante no solamente si se atasca o no dentro de la línea de producción, sino cuánto consume. Y
cuándo consume más y cuándo consume menos. Tenemos que adaptar nuestros procesos. Y, por supuesto, el uso ético. No solamente vale usarlo para el nombre de las empresas, sino, oye, esto es una herramienta tan potente que nosotros mismos nos tenemos que decir cómo queremos utilizar esta tecnología. ¿Vale? Y ser conscientes de que bueno, se puede utilizar esta tecnología para hacer el bien o para hacer el mal. ¿Vale? Seguramente habéis dado ejemplos de dime cómo preparar tal sustancia, etcétera. Bueno, pues aunque los sistemas cada vez los están capando más, siempre te puedes saltar esos problemas, ¿no? Y lo que os adelantaba, la seguridad de los vuestros datos, de las empresas y de los datos, porque los sistemas aprenden de nuestros datos. Y si queremos que haya algún dato que no debe de salir de nuestro perímetro de seguridad, tenemos que ser conscientes. Y luego, por último, no quería dejar de mencionar toda la parte de colaboración y coordinación. Tenemos que ser capaces, entre distintos departamentos, poder colaborar. Una cosa es la parte tecnológica y otra cosa es el negocio. Otra cosa es entender cuál es el problema al cual nos estamos enfrentando. Y con estas técnicas, pues nos van a ayudar a poder hablar distintas personas, un analista financiero, con un tecnólogo o incluso con un profesor. ¿Vale? Y al fin y al cabo, pues nos está obligando esta tecnología como una tecnología disruptiva a adaptarnos en todas las empresas. Y bueno, yo a partir de ahora os cedo la palabra. Ah, te toca ver. Qué modo. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial generativa ha irrumpido en nuestras vidas y por tanto también la vida de las propias empresas de una manera pues revolucionaria, ¿no? Todo el mundo se apunta al carro y hay que introducir la inteligencia artificial en la vida diaria de las empresas. Pero claro, hay que tener cuidado. La implementación de este tipo de tecnología ha de hacerse de una manera bastante cuidada, cautelosa y sobre todo con una visión muy estratégica. Porque depende cómo se afronte, las consecuencias van a ser muy diferentes. La iniciativa para la implementación de este tipo de inteligencia puede venir de la mano de la alta dirección. La alta dirección tiene claro que es necesario introducirlo en nuestros procesos diarios y en nuestros productos. Va a venir acompañado normalmente de una fase exploratoria bastante amplia en la que se analiza desde el estado del arte de la tecnología, las oportunidades, ventajas, desafíos, los casos de uso que se van a utilizar para la aplicación de esta tecnología. Van a ser casos de usos muy transversales a toda la organización que aporten realmente valor añadido al conjunto de la empresa, al conjunto de la organización. Se van a analizar los costes y se van a priorizar las inversiones en este tipo de proyectos. La ventaja que tiene que esté patrocinado por parte de la dirección, pues es que va a ir acompañado de una campaña informativa y formativa para el conjunto de los empleados. Informativa para que sea acogida por parte de los empleados, para que nadie se sienta excluido como consecuencia de esta nueva tecnología, y formativa para desarrollar nuevas habilidades en nuestro desempeño diario. El inconveniente es que le falta un poco de agilidad y suele dejar poco espacio para la innovación. Si la iniciativa de la inteligencia artificial viene movida o viene traccionada por la parte de las unidades de negocio, son las unidades de negocio las que empiezan a demandar, oye, necesito introducir esta inteligencia o esta tecnología para desarrollar mis productos, para acercarme más a los clientes, para acercarme más al ciudadano. Desde luego, este plan, este análisis inicial va a ser mucho menor. La tecnología va a ser pues la inmediata que cojamos y demás. Va a haber poca gobernanza en cuanto a la estrategia también y cómo implementar esta nueva tecnología, y va a haber, sin embargo, mucho más espacio para la innovación. Entonces, tiene el hecho de que la iniciativa parta de las unidades de negocio tiene un problema importante, y es que adolece de falta de estrategia y falta de gobernanza. Esto a medio plazo es un problema muy serio para las empresas. Entonces, habría que tener mucho cuidado
con controlar esta iniciativa también. Y la otra es que la iniciativa puede venir también por parte de las unidades de negocio, perdón, de la parte tecnológica, del departamento de tecnología. En ese caso, el análisis de la tecnología es perfecto, la arquitectura tecnológica en la empresa es muy buena, los casos de negocio que se detecten van a escalar claramente, la gobernanza de los datos y por tanto de la implantación está también va a venir muy protegida, pero es un caso en el que se caracteriza porque tengo la solución y ahora voy a la caza del caso de uso, ¿no? Entonces hay que también compaginar un poco estos ritmos. En el documento que estamos comentando decimos a las empresas que no se han introducido todavía o que se están planteando cómo introducir esta inteligencia artificial generativa en sus empresas, la inteligencia artificial en general, les decimos que a lo mejor es un sistema híbrido, es decir, una primera parte que venga muy acompañada esta iniciativa y esta atracción por parte de la alta administración, porque lo que va es acompañar una gran gobernanza y una visión muy estratégica y con casos de negocio que aportan mucho valor a la compañía. Y después que sean las unidades de negocio las que vayan generando los ritmos de las distintas iniciativas y aportando innovación a lo que es la organización. Solamente comentar una cosa, y es que en los casos estos en los que la iniciativa parte de la empresa, normalmente suele ir acompañada de un centro de excelencia. Un centro de excelencia que es el que se encarga de gestionar o hablar de todos estos tipos, de identificar los casos, la tecnología. Y una cosa muy importante y que no debemos perder de vista, y es que es la gestión del conocimiento. En todas las empresas hay cantidad de procesos y procedimientos que son propios de la cultura y del hacer de esa empresa. Si controlamos bien y protegemos la calidad de esa información y entrenamos a nuestra inteligencia artificial generativa para que trabaje y nos dé respuestas con este lenguaje natural, estaremos promocionando y protegiendo el conocimiento que existe en la organización. Y obtendremos, sobre todo, respuestas con poco riesgo de alucinaciones. Podemos trazar las conclusiones que utiliza, a las que llega la inteligencia artificial generativa y, por tanto, vamos a ser mucho más transparentes y vamos a rendir cuentas a nuestros clientes, a nuestros compañeros, a las distintas áreas de negocio de cómo estamos actuando, ¿no? Simplemente decir y recordar que, por tanto, y como ha dicho también José Carlos, es necesario, una vez que nos hemos metido en este viaje de introducir la inteligencia artificial, en general, la generativa en particular en nuestras empresas, no debemos perder nunca la evaluación continua, la revisión de los algoritmos, hay que dejar espacio para la innovación en las empresas y luego la estrategia y la gobernanza siempre deben ir alineadas con los principios y valores de la propia organización, con la ética y, sobre todo, no perder nunca de vista la legalidad en curso. En este caso, en Europa, es el reglamento de la ley de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, siempre debemos estar alineados con la legalidad en curso. Esos parámetros, esos límites que definen el marco, no los debemos de perder nunca de vista. Con lo que hay algunas cuantas lecciones aprendidas que Cristina nos va a contar. Bueno, de lo que hemos hablado, pues vamos a contar de nuestra experiencia y de la experiencia de todos los miembros de Vida qué lecciones aprendidas hemos sacado. El primer bloque lo hemos orientado al caso de uso, que es muy importante. Es muy importante no intentar aplicar la tecnología por la tecnología, sino buscar los casos de uso que son adecuados para aplicar las técnicas de IA generativa. En los problemas que nos enfrentamos, que podemos aplicar IA, tenemos siempre que intentar aplicar la solución más sencilla y más óptima. Si tenemos un problema de clasificación, imaginaros que podemos resolver con Machine Learning, no vayamos a un LLM, vamos siempre a la solución más sencilla. Entonces es importante identificar cuáles son los casos de uso adecuados para IA generativa. Además, si queremos implantar con éxito la IA generativa en nuestra organización, tenemos que asegurarnos de que son proyectos viables, tenemos que valorar el coste económico para asegurarnos que cuando lo pongamos en producción vamos a tener un rendimiento a un coste asumible por la organización.
Una vez que tenemos los casos de uso identificados, tenemos que priorizarlos. ¿Cómo los priorizamos? Como siempre, en función del valor del negocio y de los recursos disponibles. Pero hay que tener en cuenta que hay algunos casos de uso que, aunque no son los más relevantes para la organización, sí que puede ser muy importante, puede ser trascendental ponerlos en producción. ¿Por qué? Porque nos pueden servir o bien para dar visibilidad de cómo se puede utilizar IA generativa en la organización, o bien nos pueden servir como palanca para implementar otros casos de uso más grandes, ¿vale? Para que sean, digamos, a modo de MVP. Tenemos nuestros casos de uso, tenemos nuestra lista priorizada. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando ya vamos a desarrollar un caso de uso? Bueno, en primer lugar, en las etapas tempranas del desarrollo y del diseño tenemos que hacer un análisis de riesgos. Tenemos que identificar los riesgos en las etapas tempranas del diseño porque van a condicionarlo. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos una solución que trata datos confidenciales. No podemos poner esa solución en la nube, vamos a tener que trabajar con infraestructura on-premise. Entonces, son riesgos que tenemos que identificar desde el inicio. ¿Qué más tenemos que hacer al principio? Tenemos que definir cuáles van a ser las medidas del éxito de nuestro proyecto. ¿Cómo vamos a medir que nuestro proyecto es satisfactorio o no es satisfactorio? Entonces, tenemos que definir una serie de indicadores, de KPIs, pero que no tienen que ser indicadores tecnológicos, tienen que ser indicadores que tengan sentido para negocio. Volviendo al modelo de clasificación, resuelvo porque tengo una taxonomía muy concreta, lo resuelvo con un LLM y obtengo una precisión del 80%. Ese es un indicador que tiene sentido para negocio, no que tenga un consumo de recursos en Azure de una cosa o de otra. Entonces, eso es muy importante porque es lo que nos va a dar el éxito de la implantación en nuestra organización. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La optimización en el uso de la infraestructura. ¿Qué nos ofrece la nube? Nos ofrece soluciones que escalan muy bien, que escalan muy fácil y a un coste menor que las infraestructuras on-premise. Siempre que podamos, vayamos a las soluciones en la nube, pero siempre teniendo en cuenta los riesgos que supone el ir a soluciones en la nube. Y por último, cuando configuremos un equipo, cuando vayamos a hacer un desarrollo, es IA generativa, pero no estemos solo los perfiles tecnológicos, tenemos que meter a negocio en esa organización. Todos los actores involucrados en el caso de uso tienen que estar representados desde el inicio para que todos puedan dar esa visión. El segundo bloque está relacionado con la gestión de los proyectos, teniendo en cuenta que la gestión de los proyectos de IA generativa no solo tiene un lado tecnológico, también tiene un lado cultural y un impacto en la organización. Obviamente, como ya ha dicho Nati, tenemos que estar alineados con la normativa vigente, la normativa que nos aplique en cada organización. En el caso de Europa, para los desarrollos que son para Europa, tenemos la IA. La IA entró en vigor en agosto del 24 y ha definido una serie de hitos en los que nos tenemos que ir adaptando a los requerimientos de la norma, empezando con los casos de uso prohibidos, ¿vale? Que son aquellos que perfilan a los usuarios. Entonces, no sé cuándo es, en algún momento del 25 ya no se van a poder implementar esos casos de uso. ¿Qué más hay que tener en cuenta? La formación. Si queremos que la IA generativa, que la adopción de la IA generativa sea satisfactoria en la organización, tenemos que dar formación a todos los perfiles. ¿Para qué? Para que todos sean parte de ese cambio cultural y también para eliminar esas barreras o esas reticencias que existen en el uso de estas tecnologías. Además, ya lo ha dicho Nati también, es recomendable la creación de un centro de excelencia que va a tener una doble misión.
por una parte, va a tener esa misión más cultural, más de asesoramiento, de cómo se han hecho otros desarrollos, cuáles son las mejores prácticas, y por otro lado va a tener esa visión más tecnológica de proveer de la infraestructura, asegurar que escala e ir evolucionándola en función de la demanda. Antes de poner nuestros casos de uso en producción, tenemos que tener claro cómo los vamos a gobernar, es decir, cómo vamos a saber qué modelos tenemos desplegados y cómo vamos a medir que esos modelos siguen siendo funcionales. Volvamos al ejemplo de la clasificación. Yo subo mi modelo a producción porque me funciona muy bien, tengo una precisión del 90%. Tengo que ser capaz de monitorizar esa precisión a lo largo del tiempo, porque a lo mejor me han cambiado los documentos y entonces se me empieza a degradar. Entonces, tengo que tener ese modelo de gobernanza para definir cómo tengo ese inventario de modelos, para gestionar el versionado, para gestionar los despliegues y también para monitorizar los KPIs. Y por último, y obvio, la monitorización de costes. Nosotros hacemos un presupuesto, cuando hacemos el análisis de viabilidad hacemos una estimación de costes. Tenemos que monitorizar ese consumo e ir lanzando alarmas según vayamos consumiéndolo para ser capaces de reaccionar en el caso de que estemos excediendo ese consumo. En fin, que la IA generativa es muy potente, que ha venido para quedarse, pero que tenemos que ser capaces de enfrentarnos a los retos que nos propone. Y esperamos con esta ponencia que, bueno, que os sea un poco más fácil y que lo afrontéis mejor. Muchas gracias. Vamos a pasar a esa redunda. Voy a comentar estos temas que han salido en la ponencia, muy interesante, la verdad. Muy de actualidad. La IA generativa, como bien habéis comentado, es una tecnología de presente y de futuro muy disruptiva que está haciendo que cambie la forma en cómo hacemos las cosas todos, desde la faceta personal a la faceta profesional y a las empresas. Oyendo un poco la ponencia, se me han ocurrido algunas preguntas, espero que no sea muy duro con vosotros. Qué bueno. Una de ellas es, habéis comentado que uno de los problemas que hay o que puede haber en las empresas es la falta de talento. Yo creo que la IA generativa, o la IA en general, pues no la generativa, ha irrumpido con mucha fuerza, muy rápido. No, yo creo que la mayor parte de las empresas les ha pillado desprevenida totalmente. Yo creo que nunca ha explotado tanto que se encuentran en una situación un poco de incertidumbre, no saben qué se van a encontrar, no saben cómo proceder a lo mejor. Hay muchos riesgos que ven, pero claro, uno de ellos es el talento, es decir, no tienen gente, a lo mejor para desarrollarlo, para investigar, para definir casos de uso, etc. ¿Cómo veis vosotros, en este caso, cómo pueden hacer las empresas para trabajar ese talento, ¿no? Para conseguir tener la gente que necesitan para poder desarrollar e implementar esas soluciones, casos de uso que habéis comentado, inteligencia artificial generativa en las empresas? Bueno, si queréis empiezo yo. Yo creo que es importante descubrir el talento en casa. Es decir, hay muchas veces que la gente está haciendo cosas realmente interesantes en las organizaciones. Entonces, yo siempre empezaría por descubrir el talento en casa. Después, yo creo que ha cambiado un poco, ¿no? Como yo que ya soy mayor, cuando buscaba trabajo, yo creo que ahora vosotros que sois jóvenes buscáis realmente más el reto, más trabajar en cosas interesantes.
Entonces, yo creo que hay que hacer interesante la organización, que la gente tiene que tener ganas de venir, que tenemos que ofrecer casos de uso y proyectos interesantes. Yo creo que esa es la mejor forma de capturar el talento. Yo añadiría, como he comentado antes, que está evolucionando tanto la tecnología, yo de mi ámbito tecnológico, que gente de mi equipo, de científicos de datos, pues se tienen que ahora volver a aprender nuevas tecnologías, convertirse más en ingenieros de IA, porque ya no hay que entrar en tantos modelos de clasificación, sino hay que adaptar los modelos que ya tenemos. Y una cosa súper importante, equipos multidisciplinares. Eso es clave. ¿Vale? Si queremos que un caso de uso lleve su éxito, tenemos que tener un equipo que nos sea capaz de aportar distintos puntos de vista. ¿Vale? Y ese talento en el cual sea capaz de adaptarse a distintos entornos no es trivial. Y por eso yo os animo a que seáis flexibles a la hora de afrontar los retos y confiar en vosotros. Yo también ese talento interno es importante. Yo puedo añadir una cosa y es, me parece que la IA generativa genera una democratización en determinados casos del conocimiento. Y tengo un caso reciente, nosotros hemos tenido un desarrollo que se ha hecho en R, hay que rehacerlo a Python y pues en cuestión de horas, porque gracias a la IA generativa pues cambiar. Entonces yo creo que se hay que buscar el talento, tenemos talento dentro de las instituciones y quizás lo más relevante es crear comunidades que es lo que en nuestro caso, nuestra institución, Banco de España, por ejemplo, ha hecho a semejanza de otros colegas del Observatorio, crear comunidades de ciencia de datos y apoyarnos unos a otros y traspasar el conocimiento todo lo que se pueda. Yo además añadiría que no solamente es necesario buscar el talento en casa, sino que hay que formatear ese talento. Hay que ayudar a que surjan talentos desde la propia empresa con formación. La formación siempre es un reto, la formación siempre es necesaria. Nadie debería quedarse atrás en esta nueva, porque todo el mundo es útil en esta nueva era con la inteligencia artificial generativa. Surgen muchísimos nuevos perfiles, pues ingenieros de prompts, de datos, de analítica y demás. Para todo el mundo hay un espacio y todo debe ir acompañado de una formación. Primero, para que no haya barreras de entrada y segundo, para que cada uno seamos lo más productivos posibles a través de esa formación. Con lo cual, yo creo que ese talento además hay que fomentar, hay que provocar que surja con formación. Muchas gracias. También me ha surgido otra cuestión y habéis comentado al final el tema de la regulación. Yo creo que vivimos un momento un poco convulso con el tema regulatorio. En Europa se ha regulado mucho la inteligencia artificial, sin embargo China y Estados Unidos han desregulado totalmente. Esto está generando, desde mi punto de vista, de otros colegas, un problema a las multinacionales, sobre todo en el sentido de que no saben cómo competir en igualdad de condiciones con empresas que están investigando mucho en países como Estados Unidos, a nivel de IA o otras tecnologías disruptivas. Entonces, ¿cómo pensáis que esta regulación o hiperregulación, en algunos casos, en el caso europeo, puede afectar a estas empresas y cómo tienen que actuar para intentar ser competitivas respecto a otras empresas que no tienen tantas restricciones, ¿no? En algunos aspectos? No, si me permitís, bueno, yo la verdad que es cierto que nos está poniendo una serie de límites y que de alguna forma nos establece cuál es el campo de juego. Y es verdad que a veces el campo de juego se nos queda pequeño, no también es verdad. Pero también quiero romper una lanza a favor de esta regulación porque, bueno, primero, vela por los intereses de los ciudadanos, en este caso europeos, pues una regulación europea, también hay canadiense, en Canadá, en California también la hay, aunque es verdad que las están relajando. Y yo creo que esta regulación también nos puede guiar cuál va a ser nuestra innovación, ¿vale? Nos puede redirigir de, oye, si yo no soy capaz o no tengo que utilizar una serie de datos sensibles, biométricos, etcétera, o los casos de uso,
que no están justificados, pues tengo que buscar otros medios a la hora de poder utilizar los datos de todos nosotros, preservando al final pues, esa privacidad. O sea, yo creo que nos puede guiar lo que sería la evolución. Es cierto que estamos viendo momentos convulsos, en un momento, yo creo que os acordáis, ¿no? Hace año y medio, algo así, incluso hubo gente que dijo, oye, que se pare la inteligencia artificial 6 meses, ¿vale? Bueno, yo creo que eso no va a ser. Y básicamente yo veo, como europeo, veo que esta regulación nos va a beneficiar como ciudadanos, ¿vale? Y que nos va también a guiar por dónde tiene que ir la innovación. Si me permites, yo añadiría una experiencia propia de algo que puede servir de ejemplo de hasta dónde la regulación es conveniente y que hay que buscar un equilibrio. Yo creo que el equilibrio es imprescindible. Tuve la suerte de estar hace 2 años en el grupo desde España, participamos el INE, el Banco de España y el Ministerio, en un documento que pidió la presidencia italiana del G20, que se llamaba Data Sharing basado en principios. Era un documento que se hacía para presentarlo al G20 en el entorno este del Big Data, de tanto dato masivo, el interés que había en un entorno en donde acabamos de salir, además de la pandemia, de marcar unas reglas de cuándo los datos hay que ponerlos a disposición de los demás, ¿no? En el caso de la pandemia fue clarísimo, donde datos de empresas privadas, el Estado tuvo acceso a ellos, ¿no? Entonces, Europa hizo un planteamiento de basar el data sharing entre empresas y la administración basándolo en principios. En principio, preguntas como ¿se debe de pagar o no se debe pagar por esos datos? ¿Se puede acceder a datos de empresas privadas o no? Bueno, Europa hizo un trabajo precioso y se presentó luego al grupo global en donde estaba China y Estados Unidos. China dijo, yo de ese documento lo que no voy a firmar es que haya que llegar a acuerdos con las empresas. Nosotros tenemos la información. Punto. ¿A qué datos? Todos. ¿De quién? De todo el mundo. Somos así y tenemos esos datos. Y Estados Unidos dijo, yo no voy a firmar nada que diga que las empresas por obligación van a tener que dar información, sea en el caso que sea, ni siquiera en pandemia. Ahí hay información que tiene un valor y eso hay que pagarlo. Son 2 aproximaciones. La europea es otra. Y la europea se critica muchas veces que tenemos un exceso de regulación. Creo que es verdad, hay que buscar un equilibrio. Pero yo creo que tenemos que sentirnos cómodos como ciudadanos y como empleados de empresas de participar de esa búsqueda de ese equilibrio y no pensar que las otras 2 soluciones vayan a ser mejores. Es lo que ha dicho José Carlos. Hay que buscar vías para poder funcionar dentro de una regulación y hacer que la regulación tenga una lógica. Muchas gracias. No sé si alguno de los que están presentes tiene alguna pregunta. Gracias. Yo soy María Fernanda Rojo, estudiante del máster de Big Data y Business Analytics. Y me llama la atención que ustedes mencionan que se está apostando por el desarrollo del talento en casa. Entonces, nosotros como estudiantes o como próximos recién graduados de este máster, y donde es crucial ahorita que lógicamente las empresas están buscando experiencia, ¿qué estrategias podemos como implementar nosotros para poder hacernos ver y que tenemos potencial para entrar a empresas como las de ustedes? Decimos en casa no significa solo dentro de la casa y solo dentro de la casa. Nosotros en concreto, por ejemplo, Banco de España, hemos desarrollado una política de también incorporar científicos de datos dentro de la institución. Lo hicimos hace 4 años y se va a volver a hacer. Es decir, va a haber búsqueda de científicos de datos en las academias, en las universidades, con apertura para que pueda venir gente de fuera, buscando ese equilibrio entre los que están dentro,
conocen el negocio y que aprendiendo y del lado de los ingenieros informáticos que tenemos en sistemas de información vamos creciendo, y gente que viene de fuera, que son científicos de datos que ya tienen unos conocimientos muy recientes, que se incorporan también a la institución. Yo creo que debemos buscar ese equilibrio entre el talento interno que conoce el negocio y el talento externo que conoce la tecnología. Se me olvidó antes decir una cosa. Tenemos que hablar de nuestro libro. La guía que hemos presentado hoy, me decía antes José Luis, que está con nosotros, que es el gerente de AECA, está abierta desde hoy a todos vosotros. Es decir, que todos los que estáis aquí, todas las personas, empresas que están hoy conectados por Zoom, que sepan que la guía está a disposición de todo el mundo y es uno de los elementos de información que se distribuyen gratuitamente desde AECA. Podéis encontrarlos en su página web, en nuestra página web. Yo creo que también somos conscientes de que esta tecnología empezó ayer. Entonces, no estamos... Yo creo que ya esa búsqueda de experiencia se reduce. Es decir, no podemos pedir mucha experiencia en una tecnología que sabemos que es nueva y sabemos que en las organizaciones estamos todos empezando, entonces no podemos buscar esa experiencia. Yo que os recomendaría que hagáis cosas, que seáis curiosos, que en vuestro tiempo libre innovéis, entendedme, en las medidas que cada uno podemos, pero que seáis curiosos, porque cuando tú te presentas a un puesto de trabajo de estas características, eso se ve. Entonces, yo eso es lo que os recomendaría, ser curiosos. Un poco para que entendáis el significado, como he dicho, de buscar talento interno. A veces, sobre todo los tecnólogos, vamos a por la tecnología y echamos de lado el caso de uso. Y no, nos hace falta saber que eso se sustenta con una necesidad, con unos costes añadidos, ¿vale? Dicho esto, todo ese conocimiento tecnológico nos hace falta en las organizaciones. Y bueno, estáis viendo la cantidad de puestos de trabajo que en este ámbito que hay ahora mismo en España, ¿vale? Aunque yo creo que eso está claro. Yo sí que os voy a dar un pequeño consejo que al menos yo lo valoro mucho cuando hago entrevistas. ¿Quién tiene, yo sí le pregunto, ¿quién tiene cuentas en GitHub? ¿Todo el mundo sabe lo que es GitHub? ¿Sí? ¿Quién tiene cuentas? Poblarlas con proyectos. Proyectos de valor. Que sean curiosos. Que den un resultado. ¿Vale? Eso, si lo ponéis en vuestro currículum, dicen, esta persona se ha preocupado. Esta persona ha investigado esta tecnología y ha sido capaz de conseguir un resultado. Publicar vuestros proyectos, por supuesto, abiertos para que los podamos ver. Eso para mí es un valor muy importante. Más preguntas. Hola, buenas tardes. Yo soy Iván Meneses, también del máster de Big Data y Business Analytics. Y yo tengo una pregunta para los del Banco de España. Bueno, dos, realmente. ¿Cómo hacéis para lidiar el tema de la privacidad de los datos? Porque al final el Banco de España está lidiando con un montón de datos de todos los españoles y, bueno, me imagino que de muchísima más gente. Entonces, al final, insertar una IA generativa, pues no sé cómo lidiáis con ese tema. Nosotros tenemos este problema de los datos confidenciales, tenemos muchos datos confidenciales, entonces nosotros nos vemos obligados a tener una infraestructura de MLflow, ¿vale? Para desplegar ese tipo de proyectos on-premise, con la dificultad que tiene de la demanda de recursos que tiene, es decir, consume mucho, pero no tenemos opción. Hoy por hoy no tenemos opción. En cuanto tenemos que tratar datos confidenciales o secretos, tenemos que tenerlo en la infraestructura on-premise. Así es como lidiamos con ello. Lo hacemos en casa. Por añadir, desde las áreas de negocio intentamos que las posturas salten
y vamos con nuestros científicos de datos que nos dicen, oye, yo quiero usar ChatGPT y sistemas de información, que es Cristina, pues nos dice, no, esto no y esto sí. Nos van dejando entrar en áreas donde de una forma segura, nunca en la nube externa, nunca poder utilizar la información para poder hacer nuestras investigaciones. Pero está siendo un proceso, yo creo, bonito, donde estamos entre unos y otros, unos dando la total seguridad que tiene que dar el Banco de España y otros desde las unidades de negocio empujando para hacer cosas nuevas e investigaciones nuevas. Y luego siempre tienes el entorno seguro de, sin utilizar datos confidenciales, poder trabajar, que eso lo hacen muchos nuestros científicos, trabajan en su casa. No con nuestros datos, sino con datos sintéticos que son falsos, y entonces eso te permite pues, poder hacer desarrollos que luego los pruebas cuando ya estás dentro del entorno del banco. No, nunca. Los datos, lo que os decimos, los datos podrían ser datos sintéticos para trabajar en tu casa, y cuando ya has hecho un ejercicio, pues vienes al banco y en el entorno seguro del banco, pues ya puedes hacer la prueba más en vivo. Sí, estamos para esos casos en los que podemos tener datos sintéticos o datos que ya no sean restringidos, pues sí que tenemos tenemos instancias en Azure privadas que nos permiten hacer esas investigaciones. Es decir, ahora mismo estamos trabajando en esas líneas porque nos tenemos que abrir, porque el recurso on-premise no da para todo. Vale, muchas gracias. Y luego otra pregunta, si no me confundo, para entrar al Banco de España tienes que hacer oposiciones. Entonces, ¿cómo hacéis para innovar y que esa oposición esté como actualizada? Porque al final mucha gente está haciendo esas oposiciones o estudiando para esas oposiciones. Y claro, es una tecnología, vosotros mismos lo habéis dicho, de antes de ayer. Entonces... Bueno, te la dejo casi a veces muy compleja. Va evolucionando. O sea, nosotros tenemos la capa de la gente técnica de negocio que hace años pues, eran exámenes escritos de temas teóricos. No hace mucho se incorporó el tener que hacer ejercicios prácticos desarrollándolos con un Excel en donde tú ya tenías que hacer pues, un desarrollo de análisis económico basándote en datos y con el uso de una herramienta como Excel. No pedimos Python y R todavía para ese tipo de exámenes, pero está a llegar. O sea, en breve se tendrá que pedir incluso al técnico que es de económicas, no al científico de datos, el que tenga que también desarrollar algún ejercicio práctico de ese estilo. Y luego, para los científicos de datos, hemos tenido, que es muy reciente, hemos tenido una oposición hace 4 años que fue para entrar como contratado, y lo que hicimos fue pues, basándonos básicamente en los currículum y en las experiencias profesionales. Pero era para entrar con un sistema de contratación. Ahora ya para entrar en un entorno ya fijo, estamos justo diseñándolo. Y hay una oposición que saldrá en breve, en donde lo que haremos será pues, un enfoque que no lo conozco y tampoco lo podría avanzar, aunque lo conociera, lo conozco un poco, pero no podemos avanzarlo porque precisamente estamos afrontando ese reto y es cómo se hace un examen de una tecnología en donde lo que necesitas es afrontar una parte objetiva, que tiene que ser que alguien demuestre cosas, pero luego una parte que también es objetiva, que es el análisis de lo que decía el GitHub y ver ahí qué es lo que ha hecho este señor, ¿no? Pero os animamos cuando salga. Cuando salga que va a ser pronto. Os animamos porque estamos haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Estamos en un momento muy interesante en el banco, entonces os animamos a que os presentéis. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna cuestión? Me ha parecido ver ¿Alguna pregunta? No era pregunta. ¿Ah, sí? Pues nada, pues Muy bien. muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado la ponencia de la mesa redonda y nos vemos en los próximos eventos.